Hola, nos encontramos en el local del partido Renovación Popular. El día de hoy entrevistaremos a la candidata Ruth López, en exclusiva para el programa Jóvenes por los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. Acompáñennos. Un placer poder compartir este espacio con usted. Bueno, díganos, ¿cuál es su nombre y por qué partido postula? Mi nombre es Ruth López Escudero, estoy ahora postulando por Renovación Popular, el partido que defiende la vida, la familia y que va a estar siempre con los más necesitados. Estoy postulando con el número 3 de Renovación Popular, Rafael López Aliaga. Siempre decimos, los niños y los jóvenes son el futuro del país, pero ¿qué estamos haciendo por ellos? ¿Cómo podemos lograr una trayectoria de vida para ellos y un proyecto de vida? Trabajar mucho lo que es con ellos el proyecto de vida. Proyectos a corto plazo, mediano plazo, largo plazo. Y cuando fui directora de la aldea, porque he sido directora de la aldea por 6 años, y a la par que le apoyaba a la doctora Victoria con estos proyectos restaurativos, no, con estos talleres restaurativos, logramos que muchos de nuestros jóvenes de ahí estudien. Uno de ellos es Mayer Caetano, un chico muy hábil, muy inteligente, que logré la beca integral aquí en el Colegio Adventista Ucayali. Hoy es becado a estudiar arquitectura en la Universidad Peruana Unión, porque él se lo logró. Yo sé que ellos tienen que aprender a vivir de otra manera, a tener un proyecto personal para que ustedes sean jóvenes de bien. Wow, realmente una larga trayectoria trabajando por el bienestar de la juventud. Bien, ahora una pregunta sobre su ideología. ¿Usted se considera conservadora, ultraconservadora o liberal? A ver, yo creo que no soy ultraconservadora, pero tampoco soy liberal. No, yo soy una persona conservadora con principios cristianos, principios sólidos. A mis hijas, imagínate, le he criado que ellas tengan una libertad de pensamiento, ¿no? Que ellos sean libres en decidir. En mi casa decíamos con mi esposo, sin política y sin religión. Que ellas aprendan a descubrir la vida. Y eso siempre le he comentado a los jóvenes, cada uno tiene un libre albedrío, pero ese libre albedrío que tiene el joven tiene consecuencias. Si yo hierro, yo le decía, y cuando trabajaba, por ejemplo, con mis hijos de la aldea, o cuando trabajaba con mis hijas en forma personal, o cuando me reunía con jóvenes en los centros educativos, le decía que el ser humano tiene 2 formas de aprender. Uno, a través de las experiencias de los demás, de jóvenes que han llegado a tener éxito en la vida, a través de ellos y a través de la experiencia. Y les decía que cuando uno aprende con la experiencia, cuando dicen los jóvenes, déjenme que me equivoque, ¿no? Y cuando uno aprende con la experiencia, a veces aprender con esa propia experiencia es muy doloroso. Y eso es lo que nosotros tratamos de evitar. Es bueno el libre albedrío, es bueno que el joven aprenda a tomar sus propias decisiones. Y eso siempre se los he dicho a ellos. Pero es bueno también escuchar de las personas que hemos transcurrido en el devenir del tiempo y tratar de sumarse ahí para no cometer errores. Pero los jóvenes siempre son impulsivos, hija. Entonces, pero para eso, ¿qué es? Acompañar, guiar. La persona adulta, la persona mayor o los jóvenes que están emprendiendo, porque hay no manejaban jóvenes que eran ponderados para recibir a otros jóvenes, para que este joven pueda enderezar y lograr un futuro diferente. O sea, lograr que tengan un proyecto de vida a la par. También formamos los jóvenes para la juventud. Muchas veces el adolescente, el joven, lo que diga el papá no le va a hacer caso, pero lo que le diga un maestro paradigma, a él sí le va a obedecer. Entonces yo por eso me considero una persona conservadora que trato que los jóvenes tengan un libre albedrío, pero con experiencias de otros para no cometer errores. Ucayali es una de las regiones con mayor índice de embarazo. ¿Cuáles serían sus propuestas para disminuir estos índices desde el Congreso? El primero, tratar de generar una ley sobre salud mental. Toda institución educativa pública, así como lo tienen las privadas sí lo tienen,
Yo fui parte de esa red privada de psicólogos privados que pudimos trabajar en centros educativos, ¿no? Pero debe haber una política pública para que hayan psicólogos o psicólogas en los centros educativos, porque ellos son los que van a acompañar a los adolescentes. La psicología tiene diferentes áreas. Una de las áreas, por ejemplo, es la psicología gestáltico-humanista, la que trata de potencializar al joven con un nuevo proyecto de vida, pero pegada a la psicología cognitiva, conductual cognitiva, donde le hace al joven razonar sobre un proyecto, sobre lo que quiere hacer y a dónde va a llegar, y de repente retrasar el embarazo en adolescentes. Nosotros somos los últimos, la colita en lo que es educación, ¿no? Somos la colita, pero somos primer puesto en anemia infantil y somos uno de los primeros puestos en embarazo en adolescentes, como te hablaba, ¿no? Cuando yo trabajé en San Alejandro, vayas a hablar sobre esto, cuidadito, porque el año pasado o el anteaño pasado estuvo Manuela Ramos y tuvimos 28 menores embarazadas. Hasta la presidenta salió embarazada y los padres no quieren saber con eso. Yo le dije, déjame trabajar. Yo no les voy a hablar sobre condón, vamos a hablar primero que ellos conozcan su cuerpo. Sepan cómo ese cuerpo se va a ir transformando a llegar a una edad para ser mujer. Y bueno, fue un bonito trabajo con las chicas. Una de ellas creo que ya terminó su carrera de contabilidad. Otra estaba estudiando obstetricia aquí en la UAP, espero que haya terminado. Otros ingresaron a Guaitía por la UNU, de ese grupo de muchachos, y empezamos a trabajar un aspecto, a reconocerse ellos mismos, ¿no? A saber quiénes son y qué es lo que quieren. Hablábamos de cómo un adolescente da a luz. Hablábamos de cómo se le hace una episiotomía a su organismo para que ese bebé, y a veces les decía, miren chica, les decía riendo, donde entra un limón, va a salir un melón. Y las enanas, ellas mismas iban asimilando lo que podía pasar. Después, lógicamente, que se les daba la consejería de lo que podían hacer si ya habían iniciado una relación sexual. Les derivamos a la obstetra ya para que haga el seguimiento del caso. Y créeme que al final del año, cuando Velarde me dice solamente 3, para nosotros fue una alegría muy grande. Porque eso se tiene que trabajar en los colegios, no en una oficina, no generar una ley, no ir solamente un rato. Tiene que haber una persona permanente ahí con los adolescentes para que los escuchen, que sea la amiga. Muchas veces el adolescente no escucha a los padres, no escucha a los mayores, pero si hay una persona que tenga el apego con ellos y la libertad de trabajar con ellos, yo creo que vamos a lograr una sociedad más sana y que en cada colegio haya un psicólogo para poder trabajar directamente con ellos y preparar a los psicólogos para que puedan enfrentar esta realidad que estamos pasando en nuestra sociedad. Por todo lo que ha mencionado, ¿usted considera que es importante impartir educación sexual y reproductiva en las instituciones educativas? Mírate, antes que impartir, por eso te digo, antes que impartir en los colegios lo que viene a ser la educación sexual, ¿no? En los centros educativos, primero hay que enseñar a los jóvenes a conocerse. Porque si el joven no se conoce, no sabe quién es, no sabe a dónde se dirige, no sabe a dónde va, no sabe cuál es su proyecto de vida, no vamos a poder avanzar. Que sí es bueno darles la consejería sexual. Y antes que ellos, mírate, en el año 93 más o menos, cuando se empezó a hablar de educación sexual, primero se capacitó a los docentes. Porque el docente tiene que capacitarse para poder trabajar con el joven, ¿no? El docente. Entonces, en el 92 se trabajó, yo trabajé con 300 docentes en ICA para darles lo que es la capacitación a ellos. ¿Cómo podemos enfrentar? Porque hay mucho miedo, hay mucho tabú. Hay mucho temor de los padres de lo que se vaya a decir. Entonces, se tiene que hablar con un lenguaje claro. Nosotros estamos hablando de cosas que el lenguaje no es el conveniente para muchos de los jóvenes. Por ejemplo, se decía, me hierve la cabeza, usa condón.
Lo metes como un cliché y díganme ustedes, qué joven, ustedes son jóvenes, qué joven cuando le hierve la cabeza tiene el condón en mano. Entonces, primero hay que prepararle a ese joven para que se conozca a sí mismo, ¿no? Pueda discernir las cosas que tiene que enfrentar a la vida y recién ahí podemos decirle, ¿sabes qué? Por la sexualidad sana y transparentes puedes utilizar el condón, pero primero hay que preparar a ese joven, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo con eso, pero primero hay que empezar con la capacitación a docentes, que el lenguaje sea claro, que los libros sean claros para poder manejar un lenguaje a nivel universal y el mensaje sea bien escuchado, porque si no, el mensaje es transgiversado para nuestros adolescentes. Bien, ahora, ¿por qué considera usted que es importante invertir en la juventud de hoy? Desde los años que yo tengo uso de razón, a mí me decían en el colegio, tú eres el futuro del país cuando tenía 12, 13 años. Y mírate el futuro que tenemos. En 1989, por ejemplo, en el curso de Psicología Social, un profesor nos hace ver sobre la realidad de los pirañitas que empezaban a circular por las calles, ¿no? Y se hablaba con bombos y platillos el cambio de educación, desde una carpeta, detrás de un escritorio. Hoy sigo viendo la misma realidad. Niños por las calles que no van a estudiar, niños que trabajan, jóvenes que desiertan de las universidades, se les está limitando el derecho a educación a aquellos jóvenes que han estado en una universidad privada y que les han sesgado y les han cerrado. Y el Ministerio de Educación no quiere soltar un presupuesto. No quiere soltar un presupuesto para que haya una amplitud en las universidades del Estado, para que puedan admitir a aquellos jóvenes que prácticamente están en el limbo. Y la lucha tiene que ser frontal ahí, ¿no? Y yo quiero ser esa voz, ¿no? Esa voz de aquellos jóvenes, porque yo tengo hijas jóvenes. ¿Qué mensaje les darías a aquellos jóvenes que aún no se deciden por quién votar? A los jóvenes, vean bien las propuestas, analicen cada historia de vida. Muchos de los jóvenes que van a votar me conocen, me han conocido en las instituciones educativas donde yo he estado. Conocen mi trabajo, conocen cómo me he sentado con ellos en un patio o en un salón de clases. Me tienen allí. Quiero ser su voz de ustedes. A la hora de elegir, ustedes tienen la palabra. Como les dije en un inicio, ustedes tienen la libertad de pensamiento y la libertad de decidir. Soy Ruth López Escudero, psicóloga de carrera, Renovación Popular, el número 3. Muchísimas gracias por compartirnos acerca sobre usted y su partido. Hasta la próxima.